Hoy, en una nueva edición de Explicando lo Obvio, ¿los nazis eran socialistas? Bueno, los nazis eran tan socialistas que cuando Hitler asumió, prohibió el Partido Socialista, asesinó a sus diputados y básicamente persiguió a todos los socialistas en Alemania. Para evitar confusiones, estoy hablando de los socialistas y no de los comunistas. Ni se imaginen lo que hizo con los comunistas Hitler. Los nazis eran tan socialistas que privatizaron empresas, utilizaron empresas privadas para elementos fundamentales de su industria de guerra. Por ejemplo, los uniformes nazis fueron diseñados y confeccionados por Hugo Boss. Pero también hubo empresas de la industria estrictamente militar que siempre fueron privadas. Por ejemplo, Krupp fue una de las más importantes, una empresa privada alemana. Lo que sí hubo fue un Estado dirigista, pero nunca hubo algo al estilo de una socialización de la economía como en la Unión Soviética. Por lo tanto, digamos, la economía de la Alemania nazi permaneció estrictamente capitalista. Sobre esto puedo hablar un montón, ¿no? Pero quiero remarcar que los propios nazis y Hitler consideraban que su régimen era la antítesis absoluta del socialismo construido por los soviéticos y los bolcheviques. O sea, esa comparación es absolutamente agarrada de los pelos, por donde se lo vea, para sus contemporáneos como para los historiadores. Respecto del debate entre la relación entre economía y Estado en la Alemania nazi, ha habido un largo debate historiográfico y montones de discusiones. En algún momento se planteó que el nazismo era un producto estricto de los intereses de los capitalistas alemanes, y también había una explicación que ponía el acento en la noción de que el nazismo utilizó el capitalismo alemán bajo sus propios intereses de forma unilateral. Sin embargo, el campo historiográfico está en constante actualización y les diría que el mejor autor que explica esto es Ian Kershaw en La dictadura nazi. Kershaw sostiene que independientemente de que el Estado nazi tuvo algunas aplicaciones dirigistas en la economía, hubo una fuerte autonomía de las esferas política y económica. Es más, el establishment empresarial de la Alemania nazi seguía siendo el establishment tradicional de Alemania. No es que los nazis se convirtieron en los dueños de las empresas o que el Estado se convirtiera en el dueño de las empresas privadas. Por el contrario, los mismos industriales alemanes que mantenían empresas privadas que coincidían con los intereses de los nazis, las mantuvieron en esas manos. Insisto, nada parecido a una socialización de la economía. Y quiero hacer hincapié en que los propios nazis estaban en contra de este planteo. Hitler consideraba que la solidaridad social era un obstáculo para la pujanza de los más eficientes, los más poderosos, los superiores. El historiador alemán Hans-Erich Volkmann asegura que, por el contrario, hubo una congruencia de intereses entre la economía alemana y el Tercer Reich. ¿En qué sentido? En que en el largo plazo, en el largo alcance, ambos tenían intereses compartidos en cuanto al fortalecimiento de la economía alemana y de su acceso a materias primas y mano de obra. Entonces, por más que la economía actuaba con autonomía, ¿no?, y sobre todo la clase empresarial alemana, de lo que era la élite política del Tercer Reich, estos tenían intereses comunes. No era necesario para el Estado nazi ejercer la coerción sobre el empresariado alemán, porque en el fondo sus intereses eran los mismos. Eso no quiere decir que la economía no influenciara la política. No solo estratégicamente los planteos y las políticas desarrolladas por la Alemania nazi tenían en cuenta los factores económicos, sino que el establishment económico le hacía lobby a la Alemania de Hitler. Por lo tanto, pensar la economía alemana como una economía socialista, estatizada, planificada, etc., no guarda ninguna relación con la realidad. Por el contrario, uno de los planteos de Ian Kershaw es justamente que la Alemania nazi fue en cierta forma un Estado policrático. Aquel que afirme que la Alemania nazi fue socialista, por lo tanto está cayendo en una afirmación que demuestra empíricamente su profundo desconocimiento sobre el tema. Alguien podría decir, bueno, pero si no eran socialistas, ¿por qué se llamaba Partido Nacional Socialista Obrero Alemán? Bueno, esto era una herramienta discursiva.
Lo que era el socialismo de la palabra nacionalsocialista es producto de lo que se conoce como el socialismo verdadero. Un movimiento político alemán conservador que lo que planteaba era que había que volver a llevar las ideas conservadoras a los obreros alemanes para evitar que cayeran en el socialismo o en el comunismo. Podríamos considerar que el nacionalsocialismo obrero alemán fue sobre todo una estrategia de marketing. La idea era atraer a los obreros para que no cayeran en las ideologías perjudiciales para la patria como el socialismo o el comunismo. Y esto no es algo que estoy explicando forzadamente, era la línea política que se bajaba desde el Tercer Reich. Posiblemente nada hubiera ofendido tanto a un nazi como que homologaran sus posicionamientos políticos al de los socialistas o los comunistas contemporáneos.